Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí les habla el Panfic, perdón por la tardanza, hoy les traigo un nuevo capítulo de Garou en Boku no Hero Academia, les quiero agradecer por su apoyo, y antes de comenzar, les quiero explicar que la razón por la que demoré tanto haciendo el capítulo fue porque en la escuela me dejaron un proyecto muy importante, además de que me pasé un rato iluminando imágenes del manga como la que verán a continuación. Bueno, además quiero mandar saludos, perdonen si lo digo mal XD. A Dronix12 y a Miguel Juler. Para el próximo capítulo mandaré saludos a las primeras 3 personas que lo pidan, espero que les guste el capítulo. Comenzamos. Anteriormente. Nomu se lanzaría rápidamente hacia Garou, pero este último daría un salto para después darle un gran golpe en el cerebro al Nomu, matándolo instantáneamente. Todos los héroes quedarían impactados por lo que había sucedido. El otro Nomu se daría cuenta de que habían matado a su compañero y volaría a toda velocidad hacia Garou y trataría de agarrarlo con sus piernas, y cuando estaba a punto de hacerlo, sus piernas de él serían cortadas, y entonces Garou daría un salto, para después darle un fuerte golpe en su espalda del Nomu haciéndolo caer al piso. Garou con una sonrisa maligna, voltearía a ver a los demás héroes, y colocaría su pie sobre su hombro del Nomu, y como si se tratara de Kratos, Garou le arrancaría las alas al Nomu, y después, le arrancaría la cabeza. Y Garou voltearía a ver a los héroes, y con una cara siniestra les diría: ¿qué es lo que van a hacer, héroes? El grupo de héroes se quedaría atónito por lo sucedido, pero la heroína que anteriormente había chocado con Garou, se encontraría atrás de él, y ella lo intentaría atacar por la espalda, pero cuando estaba a punto de atacarlo, ella perdería de vista a Garou. Y justo a su lado, se encontraría Garou. Y en un rápido movimiento, le rompería el brazo a aquella heroína, y ella soltaría un desgarrador grito. Que se escucharía por gran parte de la ciudad. Tal grito helaría la sangre de los héroes, que estaban ahí presentes, y sentirían aquel sentimiento que Garou tanto quería infligir: el miedo. Después Garou agarraría la cabeza de aquella heroína, que se encontraba hincada, gritando y llorando desesperadamente pidiendo ayuda, y Garou con una sonrisa en su rostro, comenzaría a aplastar su cabeza repetidamente contra el pavimento. Y una vez ella estaba inconsciente, Garou levantaría su cabeza ensangrentada de aquella heroína, pidiendo a los demás héroes, él les diría: vengan, vengan, ustedes también van a morir. Garou soltaría la cabeza de la heroína, y vería a los héroes con una sonrisa. Todos los héroes se lanzarían inmediatamente a atacar a Garou. Garou simplemente soltaría una pequeña sonrisa y esquivaría con poca dificultad los ataques de los héroes. Garou se encontraría esquivando golpes y cortes, cuando de repente, un nuevo héroe había llegado a la zona, y comenzaría a disparar a Garou, el cual esquivaría los disparos con poca dificultad, y se alejaría ligeramente de todos los héroes. Una pequeña pausa se habría formado en la batalla. Garou se encontraría viendo seriamente a todos los héroes, y entonces uno de ellos hablaría: ¿por qué? ¿Por qué nos atacas? Y entonces Garou hablaría: vaya, parece que aún no saben quién soy. En ese momento uno de los héroes recordaría las noticias del día de ayer. Flashback. En las noticias. Bueno, estamos en el lugar de los hechos, y podemos ver a un sujeto que está peleando con All Might, pero parece que está en un muy mal estado. Creo que All Might ya lo ha vencido. Un momento, nos ha llegado nueva información directamente de la policía, según la información obtenida por algunos héroes, los cuales no se conoce todavía su identidad. Ese sujeto se llama Garou, y se hace llamar Monstruo. Esperen, no solo eso, también dicen que se hizo llamar el cazador de héroes. ¿Acaso estará relacionado con el asesino de héroes, Sten? Fin del flashback. El héroe un poco nervioso diría: tú eres el sujeto que había secuestrado a MT Lady y escapó de All Might. Tú eres ese tal cazador de héroes. Garou se quedaría sorprendido y le diría al héroe: ¿cómo es que tienen tanta información sobre mí? El héroe hablaría y le diría:
Tú apareciste en las noticias mientras peleabas con All Might. No te percataste de que había un helicóptero reportando tu pelea. Garou diría. Ya veo. Y entonces el héroe hablaría nuevamente y diría. Pero eso no explica por qué tu afán de cazar héroes. En ese momento todos los héroes voltearían a ver a su compañero y luego verían fijamente a Garou. Entonces un gran silencio se formaría, y Garou hablaría. Porque, este mundo, está lleno de hipocresía, pero yo seré el monstruo que acabe con ella. Ahora, mueran. Garou daría un gran salto hacia un héroe, y en un rápido movimiento le propiciaría una gran cantidad de golpes, luego se lanzaría hacia otro héroe y lo agarraría del cuello para después estrellarlo contra un muro. En ese momento, un héroe ninja trataría de cortarlo pero, Garou daría un salto hacia atrás esquivando así los cortes, pero en ese momento Garou se percataría de que el otro héroe ninja le había lanzado unos shurikens. Garou en un rápido movimiento agarraría los shurikens, y mientras veía al héroe que se los lanzó soltaría una sonrisa para después, lanzarle los shurikens al héroe que estaba tratando de cortarlo. Aquel héroe vería esto, pero sería incapaz de hacer algo, y algunos shurikens le darían en su brazo, así lastimándolo y haciendo que cayera de dolor a el suelo. El héroe que lanzó los shurikens vería esto con una cara de horror, pero, Garou se lanzaría hacia él dándole un fuerte codazo en la cara que lo dejaría inconsciente. Garou se levantaría y en pensamientos diría. Vaya mierda, parece que en este mundo no hay muchos héroes fuertes. Bueno, por lo menos en mi mundo había 17 que me podían haber causado problemas. Y en ese momento, Garou agarraría una espada que se encontraba en el suelo y de repente bloquearía unas balas. Garou giraría la katana agarrándola del filo para después lanzársela al héroe que le había disparado. La parte del mango de la katana le pegaría en la cabeza al héroe dejándolo inconsciente en el suelo. Garou voltearía a ver al resto de los héroes y con una mirada seria les diría. Pagarán caro por haberse hecho llamar héroes. Garou soltaría una gran aura asesina y diría. Recuerden el nombre del monstruo que les dio casa, el monstruo, Garou. En ese momento todos los héroes sentirían un escalofrío que pasaría por todo su cuerpo y de repente Garou se lanzaría contra un héroe, pero en ese momento, cuando estaba por golpearlo, Garou se percataría de que, enfrente suyo, se encontraba una lanza de fuego. Y en el último momento, Garou la esquivaría cayendo así al suelo. Garou se pondría de pie y vería a un nuevo héroe que había llegado a la zona y entonces alguien hablaría. Vaya, así que el cazador de héroes era el que está causando estragos en la ciudad. Garou se alejaría un poco del héroe que estaba por golpear, y viendo seriamente al héroe que acababa de llegar diría. Vaya, ¿quién diría que después de encontrarme al número 1, me encontraría con el segundón? Endeavor diría. Ja, sigue hablando villano, pronto estarás en la cárcel y después de ti, irá tu compañero, el asesino de héroes. Garou vería incrédulo a Endeavor y diría. Ah, ¿asesino de héroes? Endeavor vería su cara de Garou y diría. ¿Con que entonces tú no estás relacionado con el asesino de héroes? Vaya, parece que la policía se equivocó, pero no importa, creo que ya hablamos demasiado. Mientras que Endeavor se encontraba hablando, Garou en sus pensamientos diría. Como que hay un asesino de héroes, vaya, eso será un problema, la gente puede confundir con él, bueno, la policía me relaciona con ese sujeto, lo mejor será solo llamarme monstruo. Garou fuera de sus pensamientos diría. Ja, sí, creo que ya hablamos demasiado, es hora de darte casa. Pero entonces, Garou sería sorprendido por un potente golpe de Endeavor, que lo haría retroceder unos metros y entonces Garou diría. Vaya, con que no resultaste ser una basura. El héroe que aún seguía de pie se sorprendería por la fuerza de Endeavor, pero sin embargo, su corazón se llenaría de miedo, al ver que, un potente golpe de Endeavor había sido resistido con poca dificultad. Endeavor vería esto y diría, vaya, con que por eso All Might no te derroto, pero, yo soy Endeavor, y no seré tan delicado como All Might. Y de repente Garou vería como una potente ráfaga de fuego se dirigiría hacia él y Garou diría, mierda. Y en un rápido movimiento se lanzaría hacia el suelo esquivando por poco el ataque. Garou se impulsaría y se pondría de pie y en sus pensamientos diría. Ese bastardo, eso no fue un ataque con la intención de capturar a alguien con vida. Endeavor hablaría y diría.
Vaya con que eres de los rápidos, pero no posees ataques a larga distancia. ¿Qué es lo que harás, cazador de héroes? Garou saltaría hacia un árbol y diría: matarte. Así se impulsaría hacia Endeavor, a toda velocidad. Endeavor vería esto y diría: si te acercas te incineraré. Garou estaba a punto de golpear a Endeavor cuando de repente, Endeavor lanzaría una gran ráfaga de fuego directo hacia Garou. Garou daría una pequeña sonrisa y en sus pensamientos diría: ja, caíste. Así esquivaría aquel ataque en el último momento, y entonces, Garou le daría una potente ráfaga de golpes a Endeavor con todas sus fuerzas y diría: vamos, que no me ibas a incinerar. Pero justo entonces, Garou recibiría un fuerte golpe en su cara que lo haría retroceder y Garou diría: TSK, ese bastardo logró soportar esos golpes. Endeavor sangrando y con gran ira diría: bastardo, leíste mis movimientos, pero no importa, te incineraré ahora mismo. Así comenzaría a cargar un potente ataque de fuego. Garou vería esto extrañado y diría: ¿eh? ¿En serio vas a lanzarme eso? Bien, lánzalo, pero matarás a todos los héroes que están en el suelo. Endeavor se sorprendería y vería detrás de Garou solo para ver a bastantes héroes heridos tirados en el suelo y en sus pensamientos diría: maldición, ya había previsto mi ataque, y se anticipó quedando en un lugar donde si yo ataco los lastime a ellos. Entonces Garou diría: ¿qué pasa, no me vas a incinerar? Y entonces Garou soltaría una pequeña sonrisa, pero de repente, un gran chorro de agua extremadamente caliente caería sobre Garou y su cara cambiaría a una de dolor. Garou inmediatamente saltaría evadiendo el resto del ataque. Entonces aquel héroe que lanzó el ataque hablaría: nunca cambio la temperatura del agua porque cuando lo hago yo no la controlo, así que este es mi ataque de último recurso. Endeavor le gritaría: aléjate de él, pero en ese momento, enfrente de él, se encontraría Garou, el cual levantaría a el héroe y lo estrellaría contra el pavimento. Después vería a Endeavor y diría: tú también vas a morir. Y Garou se lanzaría hacia Endeavor atacándolo frenéticamente. Garou usaría la técnica de Watchdog Man así esquivando los ataques de Endeavor y contraatacando. Endeavor vería los movimientos de Garou y en pensamientos diría: bastardo, intenta confundirme, pero si lo ataco con fuego podría lastimar a los demás. Así Endeavor simplemente se cubriría de los fuertes golpes de Garou, y cuando veía la oportunidad lanzaría fuertes ataques de fuego, pero se vería limitado pues, si se excedía podía lastimar a los héroes que estaban en el suelo. Garou aprovecharía esto y mientras esquivaba con dificultad algunos de los ataques de Endeavor, Garou le gritaría: cuando te dé casa la gente, no, mejor dicho todo el mundo me temerá. Garou no se detendría ahí, y seguiría atacando a Endeavor. Endeavor gritaría con gran ira y diría: los únicos que temerán serán los villanos cuando yo te derrote. Así lanzaría una gran ráfaga de fuego, pero Garou se impulsaría hacia un auto, cubriéndose así de la llamarada de Endeavor. Garou respiraría profundamente y lanzaría el auto con gran fuerza hacia Endeavor, el cual vería esto, pero sería incapaz de esquivarlo, y solo alcanzaría a decir: maldición. Así el auto impactaría fuertemente con él desestabilizándolo. Garou aprovecharía esto y se lanzaría hacia él dándole un gran golpe que lo mandaría a volar, y después Garou se pondría detrás de Endeavor, y le daría una gran ráfaga de golpes y luego le daría una patada que lo mandaría a volar. Endeavor se encontraba increíblemente lastimado en el suelo, pero aún así intentaría ponerse de nuevo de pie. Garou vería esto y entonces daría un gran salto, para después darle una gran patada en la cara a Endeavor y después le daría un par de golpes, hasta que finalmente Endeavor se encontraría inconsciente. Garou con una respiración agitada diría: bastardo, si no te hubieras limitado, tal vez no lo habría logrado. Mierda, esto fue un desastre, qué maldito fiasco. Entonces algo llamaría la atención de Garou, el cual vería a la lejanía una gran ráfaga de fuego y diría: vaya, parece que la cacería todavía no ha terminado. Así Garou se comenzaría a adentrar entre los callejones de la ciudad. Tiempo después, a unas cuadras de donde peleaba Garou,
Todoroki, Izuku y Lida se encontraban peleando con el asesino de héroes, pero todos ellos habían sido paralizados por su particularidad. Este se acercaría lentamente hacia Lida y en voz alta le diría a Izuku y Todoroki: ustedes dos son dignos de vivir, pero su amigo tendrá que ser eliminado. Así levantaría su espada y en voz alta le diría a Lida: tú no eres más que un impostor, pero ahora tú serás eliminado, y servirás como ofrenda, para un mundo mejor. Izuku gritaría: no maldito, no lo mates. Estaría a punto de dar el corte final, cuando de repente, Garou alargaría la espada y le daría un gran golpe a haciéndolo retroceder. Y así es como comenzaría la batalla entre el asesino de héroes y el monstruo, Garou. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí llega el capítulo. Si les gustó los invito a que le den like, eso me indicará que la serie es de su agrado y me inspirará a continuar con este fic. Bueno, aquí se despide el fanfic. Hasta la próxima.